God, through Moses, calls the Israelites out of tyranny. If you were to discover something older than that, you'd be very famous. You know, it's like they really looked hard. It meant when Moses encountered the burning bush. Right. And they believe that it may have been the acacia tree, which is very rich in dimethyltryptamine, which is a psychedelic substance. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. Some spirit is going to guide you. That's life. What is the highest spirit that could guide you? What are they saying, and why would they dedicate so much time to talking about this stuff? That's the representation of God in Exodus. So that's what God is in the Exodus story. The story of Moses and the burning bush to the acacia bush and the acacia tree, which is rich in DMT. La historia de Moisés es una de las más profundas, reverenciadas y significativas en la historia de la humanidad. Durante milenios, las personas de fe han mirado a Moisés como profeta, líder y figura que moldeó el panorama espiritual del mundo. Su papel al liderar a los israelitas fuera de Egipto, recibir los 10 mandamientos y guiarlos hacia la tierra prometida es central en las tradiciones religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, a pesar de su imponente importancia en la historia religiosa, Moisés sigue siendo una figura enigmática. Su vida, sus acciones e incluso su muerte están envueltas en misterio. La Biblia nos cuenta que Moisés ascendió al monte Nebo, donde vio la tierra prometida, pero no se le permitió entrar en ella. El libro de Deuteronomio indica que Moisés murió en la tierra de Moab y fue enterrado en un valle, pero nadie conoce la ubicación exacta de su tumba. Durante miles de años, estudiosos religiosos, arqueólogos y buscadores de la verdad han buscado este lugar sagrado. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente. Recientemente, se hizo un descubrimiento asombroso en el área que tradicionalmente se cree cerca del lugar donde murió Moisés. Lo que se encontró dentro de una tumba recién descubierta ha sorprendido a comunidades religiosas en todo el mundo y ha reavivado debates sobre la vida y muerte de uno de los profetas más importantes de la historia humana. Este hallazgo, enterrado bajo siglos de tierra y roca, podría cambiar todo lo que pensábamos saber sobre Moisés y su lugar de descanso final. Antes de profundizar en los detalles de la tumba en sí, es importante comprender el contexto de la muerte de Moisés tal como se narra en los textos religiosos. Según la Biblia, Moisés tenía 120 años cuando murió. Dios le mostró la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, pero decretó que Moisés no entraría en ella. El libro de Deuteronomio dice que Moisés fue enterrado por Dios mismo, y que ningún hombre conoce hasta hoy el lugar de su entierro. Este detalle misterioso ha fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos. Si la tumba de Moisés fue ocultada tan deliberadamente, ¿estaba destinada a ser encontrada? Y si es así, ¿por qué fue escondida en primer lugar? El descubrimiento de la tumba se produjo tras años de excavaciones en la región del monte Nebo, donde la tradición sostiene que Moisés pasó sus últimos días. Los arqueólogos que trabajaban en el área sospechaban desde hace tiempo que algo significativo se encontraba bajo la superficie. Pequeñas pistas, como fragmentos de cerámica o inscripciones, sugerían que podría haber algo de gran importancia histórica y religiosa, esperando ser descubierto. Y luego, un día, la encontraron. Una cámara sellada, profundamente bajo la tierra, sin haber sido tocada por manos humanas durante miles de años. Dentro de esta cámara, los arqueólogos descubrieron lo que parecía ser un antiguo sitio de entierro. Al principio, fueron cautelosos. ¿Podría ser esta la tumba perdida de Moisés? ¿O era simplemente otro sitio de entierro antiguo? A medida que cuidadosamente retiraban capas de tierra y escombros, la verdad comenzó a emerger lentamente. La tumba en sí era diferente a cualquier otra que los arqueólogos hubieran visto. No era una simple cámara funeraria, sino una estructura compleja, con intrincadas tallas y símbolos grabados en la piedra. Estas tallas, aunque desgastadas por el tiempo, eran claramente visibles y representaban escenas de la vida de Moisés.
Una de las imágenes más llamativas mostraba a Moisés abriendo el Mar Rojo, un milagro central en su historia. Otra talla parecía mostrar a Moisés recibiendo los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Pero las tallas eran solo el comienzo. A medida que el equipo avanzaba más en la tumba, realizaron una serie de descubrimientos increíbles. Entre los objetos encontrados había artefactos antiguos que parecían datar de la época de Moisés. Estos incluían fragmentos de lo que parecía ser un bastón de madera, inquietantemente similar al bastón que se dice Moisés usó para realizar milagros, incluido el de abrir el Mar Rojo. Aún más asombroso fue el hallazgo de lo que parecían ser antiguos rollos, cuidadosamente preservados en recipientes de piedra. Estos rollos estaban escritos en una escritura antigua, y los estudiosos que han comenzado el arduo proceso de descifrarlos creen que podrían contener claves importantes sobre la vida y enseñanzas de Moisés, quizás incluso detalles que no fueron registrados en la Biblia u otros textos religiosos. La posibilidad de que estos rollos contengan enseñanzas perdidas o incluso escritos personales de Moisés es casi increíble de imaginar. A medida que la noticia del descubrimiento se difundía, las comunidades religiosas de todo el mundo reaccionaron con una mezcla de asombro, emoción y, en algunos casos, inquietud. Para los creyentes, la tumba y su contenido son vistos como posible prueba de la existencia de Moisés y de los eventos descritos en los textos religiosos. La posibilidad de que se haya encontrado evidencia física de la vida de Moisés es algo que muchos pensaron que nunca sucedería. Pero el descubrimiento también ha planteado preguntas difíciles. Si esta es realmente la tumba de Moisés, ¿por qué estuvo escondida durante tanto tiempo? ¿Y qué significa para las religiones que veneran a Moisés como profeta? Algunos líderes religiosos han expresado preocupación de que el descubrimiento pueda desafiar ciertos aspectos de su fe, especialmente si los rollos contienen información que difiere de las enseñanzas religiosas tradicionales. Uno de los aspectos más intrigantes del descubrimiento es la aparente antigüedad de la tumba. Basándose en técnicas de datación preliminares, se estima que la tumba tiene más de 3.000 años de antigüedad, ubicándola en el período en que se cree que vivió Moisés. Esto apoya la teoría de que la tumba podría ser el lugar de descanso final del profeta. Sin embargo, el hecho de que la tumba haya permanecido sellada e inadvertida durante tanto tiempo ha llevado a algunos a especular que fue escondida intencionalmente, tal vez para protegerla de ser profanada o para preservar su contenido para las generaciones futuras. Otra posibilidad es que la tumba fuera escondida para evitar que la gente la convirtiera en un lugar de peregrinación. En la Biblia, Dios enterró a Moisés en un lugar desconocido, y algunos estudiosos han sugerido que esto se hizo deliberadamente para evitar que el sitio se convirtiera en un santuario. Si esto es cierto, el descubrimiento de la tumba podría plantear preguntas éticas sobre cómo debería ser tratada. ¿Debería abrirse al público o debería permanecer sellada, tal como estuvo durante miles de años? El descubrimiento también ha provocado debates entre arqueólogos e historiadores. Algunos son cautelosos en cuanto a sacar conclusiones apresuradas, señalando que aunque la tumba y su contenido son ciertamente antiguos, se necesita más evidencia para vincularla definitivamente a Moisés. Argumentan que aunque las tallas y artefactos son notables, podrían pertenecer a otra figura de la historia, quizás alguien que vivió en la misma época o que fue inspirado por la historia de Moisés. Otros, sin embargo, creen que la evidencia es demasiado convincente para ser ignorada. La combinación de los grabados, los artefactos y la ubicación de la tumba apunta a una sola conclusión. Esta es la tumba perdida de Moisés. Para estos investigadores, el descubrimiento es la culminación de años de trabajo y una oportunidad única para descubrir nuevas verdades sobre una de las figuras más importantes de la historia. Pero, como sucede con cualquier gran descubrimiento arqueológico, también hay escépticos.
algunos han cuestionado la autenticidad de la tumba, sugiriendo que podría ser un engaño o que los artefactos encontrados podrían no ser tan antiguos como parecen. Otros han expresado dudas sobre los métodos utilizados para datar la tumba, argumentando que se necesitan más pruebas para confirmar su edad y procedencia. A pesar de estas dudas, no se puede negar que el hallazgo ha captado la atención mundial. Las personas de fe están ansiosas por saber más sobre la tumba y su contenido, y los eruditos religiosos siguen de cerca los avances, esperando que el descubrimiento arroje nueva luz sobre la vida de Moisés y su papel en la formación de las tradiciones espirituales del mundo. Los pergaminos hallados en la tumba son de particular interés para los estudiosos. Aunque el proceso de descifrarlos apenas comienza, ya hay especulaciones sobre su contenido. ¿Podrían contener nuevas enseñanzas o revelaciones de Moisés? ¿Proveerán detalles adicionales sobre su vida, su travesía en el desierto o sus interacciones con Dios? ¿O tal vez revelen eventos que no se registraron en la Biblia, como sus primeros años en Egipto o el tiempo que pasó en el exilio antes de regresar para guiar a los israelitas? También existe la posibilidad de que los pergaminos contengan una versión de los 10 mandamientos o de otras leyes distintas a las que se encuentran en la Biblia. Si esto fuera cierto, podría tener implicaciones profundas para las tradiciones religiosas que consideran sagradas las enseñanzas de Moisés. ¿Cómo responderían las comunidades religiosas ante tal descubrimiento? ¿Desafiaría la autoridad de los textos religiosos o se vería como una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de la fe? Por ahora, las respuestas a estas preguntas siguen siendo elusivas. Los pergaminos son frágiles y el proceso de desenrollarlos y descifrarlos cuidadosamente es lento. Pero a medida que se disponga de más información, es probable que obtengamos una imagen más clara de lo que contienen estos antiguos escritos y lo que podrían significar para nuestra comprensión de Moisés y su legado. El hallazgo de la tumba también ha reavivado el interés en otros misterios bíblicos. Si se puede encontrar la tumba de Moisés, ¿qué otros sitios perdidos podrían estar esperando a ser descubiertos? ¿Podríamos algún día encontrar el Arca de la Alianza, el legendario cofre que contenía los 10 mandamientos? ¿O el tabernáculo, el santuario portátil que los israelitas usaban durante su deambular por el desierto? El descubrimiento de la tumba de Moisés sugiere que estos antiguos relicarios podrían no estar tan perdidos como se pensaba. Además de su importancia religiosa, el hallazgo de la tumba tiene implicaciones significativas para el estudio de la historia antigua. Moisés es una figura central no solo en los textos religiosos, sino también en la historia del antiguo cercano Oriente. Su historia se entrelaza con las historias de Egipto, los israelitas y otros pueblos antiguos, y el descubrimiento de su tumba podría brindar información valiosa sobre el panorama político y cultural de la región durante su vida. Por ejemplo, los artefactos encontrados en la tumba podrían arrojar luz sobre la cultura material de la época, ofreciendo pistas sobre las herramientas, vestimentas y la vida cotidiana de las personas que vivieron en la era de Moisés. Los grabados en las paredes, que representan escenas de la vida de Moisés, también podrían proporcionar información sobre cómo fue percibido por sus contemporáneos y cómo su historia fue transmitida a lo largo de las generaciones. Pero quizá el impacto más profundo de este descubrimiento sea en la forma en que entendemos la relación entre la historia y la fe. Durante siglos, la historia de Moisés ha sido una cuestión de creencia, transmitida a través de tradiciones y textos religiosos. Ahora, por primera vez, tenemos evidencia física que podría confirmar la existencia de una de las figuras más importantes de la historia. Para los creyentes, este es un momento de gran significado, una conexión tangible con una figura que ha moldeado su fe y su comprensión del mundo. Para los académicos, es una oportunidad sin precedentes para aprender más sobre una figura crucial en la historia humana. Y para todos nosotros, es un recordatorio de que aún hay mucho que desconocemos sobre el pasado y que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo.
En los próximos meses y años, a medida que se descubra más información y se estudien los contenidos de la tumba en mayor detalle, es probable que aprendamos más sobre este asombroso hallazgo y sus implicaciones para nuestra comprensión de Moisés y su legado. Tanto si la tumba resulta ser el lugar de descanso final de Moisés, como si no, no se puede negar que lo que se encontró en su interior ya ha tenido un impacto profundo en las comunidades religiosas e históricas de todo el mundo. El descubrimiento de lo que podría ser la tumba de Moisés ha provocado una conmoción global, alcanzando mucho más allá de las comunidades religiosas. Durante miles de años, la narrativa de Moisés ha sido central para las creencias religiosas de millones de personas, aunque gran parte de su vida siga siendo un misterio. Esta nueva evidencia ha despertado no solo curiosidad, sino también un intenso debate y reflexión entre teólogos, historiadores, arqueólogos y personas comunes. A medida que los expertos profundicen en el análisis de la tumba, su contenido y sus implicaciones, el contexto más amplio de la historia se vuelve aún más significativo. El sitio de entierro, oculto durante milenios, parece ser la culminación de antiguos misterios en torno a la vida del profeta. Para los estudiosos de la historia antigua, este hallazgo podría representar el descubrimiento arqueológico más significativo desde los rollos del Mar Muerto. Más allá de sus connotaciones religiosas, este sitio proporciona una gran cantidad de información sobre el mundo antiguo, incluyendo los entornos culturales y políticos en los que Moisés operaba. Sin embargo, a medida que surgen más detalles, también surgen nuevas preguntas que desafían suposiciones arraigadas no solo sobre Moisés, sino sobre el contexto más amplio de las primeras civilizaciones humanas. Al considerar la historia de Moisés, es importante recordar que su vida es un tapiz entretejido con las historias del antiguo Egipto, los israelitas y las civilizaciones circundantes. Según los textos religiosos, Moisés creció en las cortes reales de Egipto, antes de partir para guiar a su pueblo, los hebreos, fuera de la esclavitud. La egiptología ha sido durante mucho tiempo un punto focal para los arqueólogos que buscan evidencia de la historia del Éxodo. Si el contenido de esta tumba se vincula de manera concluyente con Moisés, podría proporcionar pruebas contundentes para uno de los aspectos más debatidos de la historia bíblica, la realidad histórica del Éxodo. Durante siglos, los historiadores han cuestionado si existe evidencia arqueológica que respalde el relato bíblico del éxodo de los israelitas de Egipto. Algunos han argumentado que la falta de evidencia directa de una migración masiva desde Egipto pone en duda toda la historia. Otros han señalado que un evento de tal magnitud, ocurrido hace miles de años, podría no haber dejado el tipo de evidencia que los arqueólogos suelen buscar. Si esta tumba está efectivamente relacionada con Moisés, los artefactos y las inscripciones circundantes podrían contener pistas valiosas, arrojando nueva luz sobre la historicidad de estos antiguos eventos bíblicos. Uno de los desafíos inmediatos tras el descubrimiento de esta tumba es el proceso de autenticación. ¿Cómo pueden los arqueólogos y los académicos demostrar de manera definitiva que la tumba pertenecía a Moisés? Ya se están llevando a cabo esfuerzos para realizar un análisis más sofisticado de datación por carbono de los artefactos encontrados en la tumba. Los resultados preliminares sugieren que muchos de los objetos datan de la época aproximada en que vivió Moisés, pero el proceso de confirmación tomará tiempo. Además, los investigadores están explorando los elementos lingüísticos de los rollos y las inscripciones encontradas en la tumba. Si estos escritos hacen referencia directa a Moisés o a eventos de su vida, podrían proporcionar el vínculo crucial necesario para verificar al ocupante de la tumba. Pero todavía existen misterios profundos que tal vez nunca se resuelvan por completo. Por ejemplo, la Biblia misma describe el entierro de Moisés como algo que Dios supervisó personalmente,
afirmando que nadie sabía la ubicación de la tumba del profeta. Si esto es cierto, ¿por qué ha salido a la luz esta tumba ahora, después de haber estado oculta tanto tiempo? ¿Se debía dar este descubrimiento en este momento particular, como algunos creyentes podrían argumentar? Y si es así, ¿qué propósito tiene esta revelación en el mundo de hoy? La posibilidad de que este descubrimiento tenga un significado espiritual más profundo ha desencadenado una ola de reflexión religiosa. Para muchos, el posible hallazgo de la tumba de Moisés no es solo una revelación histórica, sino una señal divina. Algunos líderes religiosos han especulado que el descubrimiento podría marcar un punto de inflexión crítico, tal vez incluso un recordatorio del pacto que Moisés hizo entre Dios y la humanidad. Otros advierten contra apresurarse a sacar conclusiones, instando a los creyentes a mantener una actitud abierta tanto hacia la fe como hacia la investigación científica. Estas perspectivas divergentes resaltan una tensión más amplia que siempre ha existido entre la fe y la ciencia. Si bien la arqueología, la historia y los estudios religiosos a menudo se solapan, también ocasionalmente entran en conflicto. Este descubrimiento de la posible tumba de Moisés ha reavivado antiguos debates sobre el papel de la evidencia en la fe. Por un lado, algunos ven la tumba como una prueba tangible de los relatos bíblicos, una manifestación física de historias religiosas que en su mayoría se han aceptado solo por fe. Por otro lado, los escépticos señalan que, incluso si la tumba es real, no cambiará el significado espiritual subyacente de la vida y las enseñanzas de Moisés, que muchos sostienen trasciende la evidencia física. Los rollos descubiertos en la tumba podrían resolver algunas de estas preguntas. Si proporcionan nuevos detalles sobre la vida de Moisés, su papel como profeta o las prácticas religiosas de su tiempo, podrían ofrecer una perspectiva fresca sobre la historia religiosa antigua. Por ejemplo, algunos historiadores están particularmente interesados en saber si los rollos contienen una versión temprana de la Torá, lo que podría ofrecer información sobre cómo las leyes y tradiciones religiosas evolucionaron con el tiempo. También es posible que los rollos revelen conexiones inesperadas entre los israelitas y las culturas vecinas. Moisés, después de todo, creció en Egipto, y su vida abarca dos mundos muy diferentes. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, con un sistema religioso complejo, impresionantes innovaciones tecnológicas y una poderosa estructura política. En contraste, los hebreos eran un grupo relativamente pequeño y nómada, pero llegaron a influir en la historia mundial de maneras que los egipcios nunca habrían anticipado. La intersección de estas dos culturas en la vida de Moisés podría proporcionar nuevos y fascinantes conocimientos sobre la interacción de la religión, la política y la cultura en el mundo antiguo. Otro elemento que ha cautivado tanto a los académicos como al público es la presencia de un artefacto similar a un bastón encontrado en la tumba. En la Biblia, el bastón de Moisés es un símbolo de autoridad divina, usado para realizar milagros y demostrar el poder de Dios. ¿Podría ser este objeto realmente el mismo bastón que Moisés llevó durante su vida? Si es así, sería una de las reliquias religiosas más importantes jamás encontradas, comparable al Arca de la Alianza o al Santo Grial en su significado. Incluso la posibilidad de que este bastón haya pertenecido a Moisés ha reavivado las conversaciones sobre el poder y el simbolismo de los artefactos religiosos, y cómo tales objetos ayudan a las personas a conectar con su fe. Este descubrimiento también tiene implicaciones más allá de la comunidad religiosa. Para los historiadores, arqueólogos e incluso científicos políticos, plantea importantes preguntas sobre cómo entendemos el pasado. Moisés no es solo una figura religiosa, es una figura central en la historia de la ley, la ética y la gobernanza. Los 10 mandamientos, tradicionalmente considerados como entregados a Moisés por Dios, forman la base de gran parte de la ley y la moralidad occidental. El descubrimiento de la tumba de Moisés
y posiblemente nuevos conocimientos sobre su vida y enseñanzas podría llevar a una reevaluación de los cimientos de los sistemas legales y éticos modernos. Para los arqueólogos, la tumba representa una oportunidad única de estudiar un sitio funerario antiguo con un detalle extraordinario. A diferencia de otros sitios funerarios de la misma época, que a menudo han sido saqueados o alterados a lo largo de los siglos, esta tumba parece haber permanecido completamente sellada. Esto significa que los artefactos dentro de ella están en un estado de conservación inusualmente bueno, proporcionando una rara visión del mundo del antiguo cercano Oriente y el Islam. Las tres religiones monoteístas lo consideran un profeta y una figura clave en sus respectivas historias. Por lo tanto, este descubrimiento podría servir como un momento de unión para personas de diferentes credos, un recordatorio de la herencia espiritual compartida que conecta al judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero al mismo tiempo, el descubrimiento también podría ser divisivo. Los diferentes grupos religiosos interpretan la historia de Moisés de diferentes maneras, y cualquier nueva información podría desafiar creencias profundamente arraigadas. Por ejemplo, si los rollos encontrados en la tumba contienen enseñanzas que difieren de las de la Torá, la Biblia o el Corán, ¿cómo responderán las comunidades religiosas? ¿Rechazarán estos hallazgos o los incorporarán en sus creencias? Estas son preguntas que los líderes religiosos de todo el mundo ya están abordando, mientras esperan más información de la investigación en curso. Por ahora, el mundo observa y espera mientras arqueólogos, historiadores y eruditos religiosos trabajan para desentrañar los misterios de este increíble. Para otros, es un fascinante rompecabezas histórico, uno que tiene el potencial de revelar nuevas verdades sobre el mundo antiguo. Al final, el descubrimiento de la tumba de Moisés, si es que realmente es lo que se ha encontrado, nos obliga a enfrentar algunas de las preguntas más fundamentales sobre nuestra historia humana compartida. ¿Quién fue Moisés realmente? ¿Cuál fue su papel en la formación del mundo tal como lo conocemos? ¿Y qué podemos aprender de su vida y enseñanzas que nos ayude a navegar por las complejidades de nuestro propio tiempo? Ya sea que abordemos estas preguntas desde una perspectiva religiosa o histórica, las respuestas probablemente serán tanto sorprendentes como profundamente significativas. A medida que avanza la investigación, una cosa está clara. Este descubrimiento no solo trata sobre el pasado, se trata del presente y el futuro, sobre cómo nos entendemos a nosotros mismos, nuestra historia y el mundo en el que vivimos. La tumba puede haber estado sellada durante miles de años, pero las preguntas que plantea son atemporales. En los próximos años, a medida que surja más información, sin duda aprenderemos más sobre Moisés, su vida y su legado. Pero por ahora, solo podemos maravillarnos ante el increíble descubrimiento que ha devuelto a una de las figuras más perdurables de la historia al centro de atención. La historia de Moisés está lejos de terminar, y su último capítulo apenas está comenzando a desarrollarse.